de ecuación no lineal, solo que en ese caso teníamos solamente una incógnita, ahora tenemos n incógnita. La ventaja es que no hay ecuación no lineal, sino lo que hay son ecuaciones lineales. Bien, esa es la idea del método. ¿Hasta cuándo vamos nosotros a realizar todas esas iteraciones? Bueno, tenemos que tener el criterio de finalización. El criterio de finalización es cuando nosotros tomamos el error absoluto interpretado como el último valor calculado de cada variable respecto a su valor anterior, de la iteración anterior, y eso da menor que la tolerancia para todas las variables, no algunas, ni una, ni dos. Todas las variables tienen que cumplir la condición de que el valor absoluto del valor siguiente menos el valor anterior sea menor que una tolerancia. Cuando eso se cumple, entonces paramos el proceso y la última iteración calculada viene a ser la solución que estábamos buscando, obviamente aproximada, y el nivel de aproximación, el nivel de exactitud va a estar determinado por la pequeñez de la tolerancia, ¿no? Mientras más pequeña la tolerancia, más cercanos estaremos de los valores reales en la solución del sistema. Entonces aquí estoy escribiendo el método Jacobi, porque esta es una forma iterativa general, ¿no? Entonces cuando nosotros interpretamos cuál es la iteración anterior y cuál es la iteración siguiente, ya tenemos las variantes. Jacobi, por ejemplo, mantiene del lado derecho todos los X de la iteración anterior, la iteración K, y en el lado izquierdo aparecen solamente las iteraciones K más 1. Bien, ese es el método Jacobi. Para Gauss-Seidel hay una pequeña diferencia. Fíjense que cuando calcula Gauss-Seidel en la primera ecuación con los valores de la iteración anterior de x2 a xn, iteración K, con esos valores calcula en la primera ecuación la iteración x1, K más 1, entonces en ese momento aparecen dos valores de x1 disponibles, ¿no? A partir de acá tenemos dos valores disponibles. Tenemos el x1 de la iteración anterior K y tenemos también el x1 de la iteración siguiente K más 1. Bien, si nosotros estamos con un proceso convergente en estas iteraciones hacia el valor exacto de la solución, entonces x1k más 1 es mucho mejor que x1k. El valor siguiente va a estar más próximo del valor real de x1 al del valor anterior. Entonces lo que hace Gauss-Seidel es que cuando tengo el valor siguiente disponible, inmediatamente en la siguiente ecuación lo introduzco en lugar del valor anterior. O sea, cada vez que tengo un nuevo valor, en la siguiente ecuación he utilizado el nuevo valor. De esa manera se acelera la convergencia. Entonces aquí, por ejemplo, ya disponemos de dos valores de x2. Está el valor x2k más 1 que acaba de ser calculado y está el valor anterior. Igual tenemos para x1 el valor anterior y el valor nuevo. Entonces seguimos usando los valores nuevos. En la siguiente ecuación utilizamos el x2k más 1 en el lugar de x2. Y así sucesivamente, ¿no? Al final tenemos nosotros que para calcular x en la iteración k más 1, ya conocemos los valores nuevos de todas las anteriores, desde x1 hasta xn menos 1. Son todas iteraciones k más 1. Entonces ahí entran todos los nuevos valores para el cálculo de xn k más 1. Esa es la única diferencia entre Gauss-Seidel y Jacobi. Entonces recuerden, Gauss-Seidel utiliza en cada ecuación el valor mejor. El valor mejor es el más nuevo. Cada vez que tengamos ya calculado un valor nuevo, de nueva iteración, debe ser utilizado en la siguiente ecuación ese nuevo valor. Eso no hace el método de Jacobi. Jacobi mantiene en todo momento los valores anteriores en el lado derecho. No cambia en ningún momento el x1 en la segunda ecuación, por ejemplo, por el x1k más 1.
No, lo mantiene el anterior solamente. Eso lo vuelve un poco lento en relación a Gauss-Seidel. Entonces, así es como funciona nuestra fórmula iterativa, ¿no? Vamos a entrar una solución que suponemos aproximada. En general no tenemos ni idea cuál es la solución del sistema de ecuaciones, entonces comenzamos con la solución nula. X igual a 0, x 0, x igual a 0. Entramos con la fórmula iterativa y calculamos la siguiente, ¿no? X1. Inmediatamente esos valores son introducidos como valores iniciales en la fórmula iterativa y luego sale el valor siguiente. Ese valor siguiente vuelve a introducirse como fórmula, la fórmula iterativa por el lado derecho y en el lado izquierdo sale el nuevo y así continuamos. El proceso debe continuar hasta que el valor absoluto o el error absoluto o el error relativo, como quieran, de cada una de las variables sea menor que la tolerancia, ¿no? Interpretando el valor exacto en términos de simplemente el valor último calculado. Entonces, el valor último calculado en cada variable, el valor anterior, deberá ser menor que la tolerancia. Y ahí paramos el procedimiento, cuando todas cumplan con esta condición. Ahora aclaramos acá que hay un problemita con los sistemas de ecuaciones lineales cuando queremos resolverlo por los métodos iterativos. Está el asunto de que el sistema deberá ser diagonalmente dominante. Bueno, esta es una condición suficiente. Se llama condición suficiente porque, esta es una condición suficiente, sí. Es una condición suficiente porque de cumplirse la condición de ser el sistema diagonalmente dominante, entonces está garantizada la convergencia del método. Es una condición suficiente para la convergencia del método, este asunto de que el sistema sea diagonalmente dominante. Ahora, ¿cómo se define un sistema de ecuaciones diagonalmente dominante? Entonces, eso depende de la matriz de coeficiente A mayúscula, ¿no? Aquí los coeficientes de la matriz A mayúscula los anotamos con una minúscula. Entonces, lo que dice la condición de diagonalmente dominante es que en cada una de las filas de la matriz, el valor absoluto del coeficiente de la diagonal principal debe ser mayor que la suma de los restantes coeficientes en esa fila. Entonces, en la fila 1, vean ustedes, el valor absoluto del coeficiente de la diagonal, que es el A11, debe ser mayor que suma de valor absoluto de A12 con A13 con A1. En la segunda fila, el valor absoluto del coeficiente de la diagonal principal, A22, debe ser mayor que la suma de los valores absolutos de los restantes coeficientes en esa fila, que son A21, A23, A12. Y así en la última fila también, el coeficiente de la diagonal principal, que es ANN, el valor absoluto debe ser mayor que la suma de los valores absolutos de los restantes coeficientes en esa fila, que son AN1, AN2, ANN-1. Si se cumplen todas estas condiciones, decimos que el sistema es diagonalmente dominante. Para todas las filas se tiene que cumplir esto. No es que en algunas filas se cumpla, en todas las filas. Si en todas las filas se cumple, el sistema es diagonalmente dominante. Y si es diagonalmente dominante, entonces está garantizada la convergencia. Entonces, por ser una condición suficiente. Ahora, también por ser una condición suficiente, si no se cumple, todavía queda la posibilidad de que el sistema converja, pero ya no está garantizado. Entonces uno puede probar el método iterativo con sistemas que no son diagonalmente dominantes y podrá o no tener convergencia, ya no está garantizada. Solamente la convergencia está garantizada cuando el sistema es diagonalmente dominante. Bien, aquí está, ¿no? Que el sistema sea diagonalmente dominante es condición suficiente para la convergencia de los métodos iterativos. Bien, aquí tenemos un primer ejemplo que queremos resolver por el método de Jacobi. Tenemos la primera ecuación, 45.2x1 menos 0.25x2 más 1.23x3, igual a 150.17. Segunda ecuación, menos 2.25x1 menos 120.42x2 menos 0.95x3 igual a 90.19.
tercera y última ecuación es 1.18 por x1 más 1.35 por x2 más 59.18. Entonces, lo primero que uno establece acá es que verificar si el sistema es diagonalmente dominante para estar tranquilo y seguro de que va a haber convergencia. Entonces, veamos. En la primera ecuación, el coeficiente de la diagonal es 45.12. Obviamente eso es mayor que 0.25 más 1.23. Se verifica para la primera fila de la matriz de coeficiente, ¿no? Ahora, en la segunda fila, el coeficiente de la diagonal es el valor absoluto 120.42, que obviamente es mayor a 2.25 sumado con 0.95. Entonces, se cumplió ya para la primera y la segunda fila, ¿no? En la tercera fila de la matriz coeficiente, el coeficiente de la diagonal principal es 59.18. Y obviamente eso es mayor que 1.18 más 1.35. Entonces cumplió. Este es un sistema diagonalmente dominante y estamos seguros nosotros de que vamos a tener convergencia, o por cualquiera de los dos métodos iterativos que utilicemos, ya sea Jacobi o ya sea Gauss. Entonces, vamos a usar Jacobi primero. Se escribe la fórmula iterativa despejando x1 de la primera ecuación, despejando x2 de la segunda ecuación y despejando x3 de la tercera ecuación, y colocando en el lado derecho a los valores de x el superíndice k para indicar iteración anterior, y en el lado izquierdo las variables despejadas se le coloca el superíndice k más 1 para indicar iteración siguiente. Y entonces estamos listos para comenzar con el proceso iterativo. Entonces ustedes alisten sus calculadoras. Entramos con valor de x1 0, con valor de x2 0 y con valor de x3 0. Ese es nuestro punto inicial. Nuestra iteración inicial, 0, todo 0. Y reemplazamos en la fórmula iterativa, como es Jacobi, todos estos valores de x1, x2 y x3 en el lado derecho. Verifiquen que da estos valores en la primera iteración. x1 con todos los x0 va a quedar 150.17 entre 45.2. Entonces debe dar este valor de acá. El valor de x2 con todos los x igual a 0 va a quedar 90.19 dividido entre menos 120.42. Entonces da este otro valor, ¿no? Ya hemos calculado estos dos valores. Ustedes chequen que estén correctos. Y x3 va a ser con todos los otros x igual a 0, 125.42 dividido en 59.18. Mira este valor de acá. Verifiquen esos valores. Vamos a ver. Me avisa el que termina la primera iteración. Sí, sale así, ingeniero. Perfecto. Entonces continúan para la siguiente iteración, sustituyen x1 por 3.3282, etc.
X2 por menos 0,74896, etcétera, y X3 por 2,119297, etcétera, ¿no? Esos valores se sustituyen en el lado derecho ahora, y van a tener que dar estos de acá. La primera ecuación debería dar este de aquí para X1, la segunda este de acá para X2, y la tercera este de acá para X3. Y yo no coloqué acá en el cuadrito la columna de error para cada incógnita, ¿no? Ustedes deberían colocar su columnita al final para evaluar el error en cada una de las incógnitas. Una columna para X1, otra columna para X2 y la última columna para X3, ¿no? Entonces, pero continúan después, estos valores se reemplazan y en la siguiente iteración quedan estos. Entonces, ¿cuántas iteraciones tienen que ejecutar? 1, 2, 3, 4. En 4 iteraciones ya verifica la tolerancia X1, X2 y X3. Y ahí es donde estos valores últimos son los que se consideran exactos dentro de la aproximación dada por la tolerancia para X1, para X2 y para X3. Entonces nos llevó 4 iteraciones. Verifíquenlo ustedes.
Bien, ustedes entonces terminan y verifican que en la cuarta iteración todas las variables entraron en tolerancia, ¿no? Y estos últimos valores serían la solución, los valores de la solución dentro de los límites de la tolerancia. Ahora veamos cómo el mismo sistema se resuelve por el método de Gauss-Seidel, ¿no? Entonces el despeje de las incógnitas es el mismo, solo que acá en la segunda ecuación x1 no se toma el anterior k, sino el siguiente, el k más 1. Y en la tercera iteración, en la tercera fila de ecuación, se toma no solo el x1 k más 1, sino también el x2 k más 1, para calcular el x3 k más 1. Esa es la única modificación. Entonces, ahora comenzamos con 0, 0, 0, pero cuando se reemplaza en la primera ecuación, obtenemos el x1 k más 1, que es 3.32, igual que en Jacobi, ¿no? El primer valor en la incógnita x1 sigue siendo el mismo. Lo que cambia ya es el segundo y tercer valor, el valor de x2, perdón, y el valor de x3. Eso ya cambia, ¿por qué? Porque para calcular x2 ya no usamos el x1 anterior. Y para calcular x3 ya no usamos el x1 anterior ni el x2 anterior, usamos los nuevos valores, ¿no? Entonces aquí ya tenemos valores diferentes. Fíjense, menos 0,7489,6 daba Jacobi para x2 en la primera iteración. Aquí en la primera iteración el valor de x2 queda de menos 0,811149, redondeado ahí, ¿no? Ya cambió porque la fórmula utiliza el valor nuevo de x1 para calcular x2. Y también para x3. Para calcular x3 ya usamos los valores nuevos de x1, el de acá y el de acá, ¿no? En Jacobi era 2.1193, ahora tenemos 2.0714. Entonces eso acelera un poquito la convergencia. Tenemos 1, 2, 3, 4, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. En este caso, por ser tan pequeño el sistema, no hay una diferencia en cuanto al número de iteraciones, quedaron el mismo. Pero si ustedes resuelven el sistema de manera por método directo, quedaría la solución exacta, porque aquí el error de redondeo no va a afectar, es muy pequeño el sistema. Entonces podemos interpretar la solución de los métodos directos como exacta. Entonces tenemos que la solución que da finalmente Gauss-Seidel es más cercana al valor exacto que la solución que da Jacobi. Queda más cercano, eso lo pueden verificar. Ahora, si el sistema es más grande, entonces obviamente ahí se va a notar la diferencia entre Jacobi y Gauss-Seidel, no solo en que la precisión es mayor para Gauss-Seidel, sino que el número de iteraciones va a ser bastante menor en Gauss-Seidel que en Jacobi. Bien, vamos a ver si consiguen los tres primeros valores acá en Gauss-Seidel.
Recuerden que el viernes tenemos el examen primer parcial, ¿no? Van a entrar 5 minutos antes del horario oficial de la clase, activan sus cámaras, se van a la plataforma y están a la espera de que se abra el examen. El examen se abre exactamente en el horario de clase, al iniciar el horario. Sí salen esos valores, ingeniero. Perfecto. Bien. Ustedes pueden después terminarlo hasta chequear estos valores. Esto está en la plataforma, entonces lo pueden ver el PDF y ver las soluciones. Ahora, puede darse el caso en que el sistema no esté en este orden. Por ejemplo, pudiéramos tenerlo así el sistema. Voy a escribir simplemente la matriz. Bueno, vamos a escribirlo el sistema. Imagínense que tenemos la primera ecuación, menos 0,25 por x2. Perdón. No es eso. Sería así. Menos 2.25 por x1. Menos 120.42 por x2. Y menos 0.95 por x3. Igual a 90.19. Bien, esa sería escrita la primera ecuación. La segunda pudiera ser esta. 45.12 x1 menos 0.25 x2 y menos 0.95 por x3 igual a 90 puntos, perdón, un segundo, no. Esto estaba mal, es menos 2.25 por x1 menos 120.42 por x2 más menos 0.95 x3 igual a 90.19. Esa que sea la primera ecuación. Se estoy cambiando de lugar la primera con la segunda. La segunda entonces sería 45.12 x1 menos 0.25 x2 y menos 123, 1. Sí, el 1 punto, ya me estoy confundiendo. Ahí. Sería más 1.23 por x3. 1.23 por x3 igual a 150.17. Y la tercera ecuación que es la misma. Entonces, obviamente el sistema ya no es diagonalmente dominante.
Porque en la primera ecuación, fíjense, el coeficiente de la diagonal principal ya no es mayor en valor absoluto que la suma de los restantes coeficientes. Pero en este caso se puede solucionar realizando una permutación de la fila 1 con la fila 2. Si ustedes inician el proceso iterativo sin realizar la permutación, es probable que no exista convergencia. Es muy probable que no exista convergencia. Entonces, si hacemos la permutación, entonces queda el sistema como está escrito acá, y ya es diagonalmente dominante. Entonces hay casos como este que estamos describiendo, en que con una o dos permutaciones, el sistema puede transformarse en diagonalmente dominante. Si no se puede, entonces ya no, vuelta. El sistema puede uno intentar resolverlo por método iterativo, pero no hay ninguna garantía de convergencia. Pero entonces el primer paso sería chequear que sea diagonalmente dominante el sistema como está escrito. Si no lo es, intentar visualizar una permutación o algunas permutaciones para volverlo diagonalmente dominante. Y si no se puede, bueno, a correr el riesgo de no tener convergencia con los métodos iterativos simplemente. Bien. Ingeniero, buen día, disculpe. Sí, dígame. ¿Hasta qué tema va a ser el examen de primer parcial? El primer parcial es la parte de errores, remitiéndonos en ese tema 1 al polinomio de Taylor, aplicaciones de polinomio de Taylor. Y el segundo tema también se involucra en el parcial, que es el tema de las ecuaciones no lineales, ¿no? Resolución por los métodos, todos los métodos que hemos visto. Cualquiera de los métodos puede caer en el examen para una ecuación no lineal. Solamente esos dos primeros temas, 1 y 2. Gracias. Okay. Y en lo poco que dé tiempo, intenten terminar de resolver este sistema por el método de Gauss-Seidel.